¿Qué onda? Pues nos volvimos a reunir de manera remota hasta Seattle. Ahora es la primera vez que rompo fronteras, para platicar con Mahomet Ali Pacheco. Yo te conozco nada más de Mao, o sea, sí conocía todo tu nombre completo porque nos coincidimos en la escuela, pero curioso tu nombre. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Sí, es raro el nombre en México y también es raro en Estados Unidos, así que también me lo corto en Estados Unidos y en México. Pero está Casi chido, nadie ¿no? usa mi nombre completo. Pero ¿Mande? está chido, ¿no? Porque es algo que te hace recordar a las personas, ¿no? Es como te llames José y un José más, ¿no? Acá en México, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, pero sí hay varias anécdotas en México y en Estados Unidos con el nombre. Bueno, eres ingeniero de software en Microsoft. Quiero llegar a entrevistar pues, a gente que trabaja en las grandes industrias, aunque no me vaya a basar pues, en la información de esas empresas, ¿no? Sino lo interesante para mí es el camino que se ha recorrido para llegar hoy en día a esas instancias. En tu caso, me gustaría preguntarte desde tus inicios, ¿no? ¿Cómo fue o cuándo tuviste acceso por primera vez a una computadora? Sí, ahora es más fácil, ¿no? Que los morros y que todos tengan acceso a computadoras, pero yo tengo ya cerca de 40 años y cuando estaba chico casi no había. El acceso fue por un tío tenía una computadora y por ahí yo iba a su casa y por las tardes me la pasaba haciendo cosas, ¿no? En esos tiempos eran las computadoras DOS, era Microsoft DOS y era con discos, ¿no? Entonces para instalar un juego era meter un disco, sacarlo, meter otro disco, sacarlo, meter otro disco. Eran de 1 megabyte o algo así. Entonces, esos fueron mis primeros inicios y no había mucho que hacer con la computadora. De hecho, mi papá, que él se dedica a algo que no tiene que ver con computadoras, él es ingeniero bueno, él es técnico en Telmex, pero estudió un curso de programación en COBOL. Como no había acceso a las computadoras, él escribía los programas en código en las libretas. Entonces yo agarré sus libretas jugando, estamos hablando de 8, 10 años, agarraba las libretas que tenían los programas en COBOL y en la computadora que tuve, que alcancé a tener en algún momento, solamente había Visual Basic, entonces yo traducía los programas de COBOL a Visual Basic sin saber ni COBOL ni Visual Basic, era como tratar de traducirlos. Entonces así fue como empecé. ¿Qué onda? Pequeña falla técnica. Pero ya regresamos. Bueno, no se va a notar en el video final. Me decías que más o menos como a los 8 años ahí en la casa de un tío había una computadora y que tu papá era técnico de Telmex y él empezó a tomar un curso de COBOL y tú ahí viendo sus apuntes pues te empezaste a empapar de esto de la programación. Hasta ahí me quedé yo en lo que escuché. Sí, sí, cuando eventualmente pude tener mi propia computadora, traducía los programas de COBOL a Visual Basic. Bueno, era Basic, ¿no? Ajá. No era Visual ¿Y Basic. eso más o menos No había nada a visual. qué edad fue? También, la verdad es que no recuerdo bien, pero entre los 8 y los 10 años. Ahí fue cuando le agarré el gusto a la computadora. También, pues me gustaba mucho jugar, ¿no? Los videojuegos, pero los únicos videojuegos que cargaba la computadora era una cosa que se llamaba Gorilla Ok, Bass, sí. que era de unos gorilas aventando unas bananas, donde tú le especificabas los grados y la velocidad y trataba de matar a otro gorila. Era como una versión muy antigua del Angry Sí, Birds. le Y calculabas con el ángulo y velocidad, ¿no? sí, pero tenías acceso al código, entonces me acuerdo que ahí trataba yo de modificar, de repente hacía que las explosiones eran más grandes, todo modificado con código, o de repente que las bananas hacían no sé, algunas cosas raras. Estaba ese juego y estaba otro que se llamaba Nibble Bass, que era simplemente las serpientes, esas que tratan de buscar a, a otras serpientes. Entonces ahí fue cuando empecé con la programación. Era realmente un juego, pues, no era nada más que eso. ¿Y a qué edad dijiste, no? Pues sí, voy a estudiar acerca de esto y se va a convertir en mi día a día. Es como la manera en la que voy a ganar dinero. ¿A qué edad se te prendió ese chip de, pues esto es lo que Híjole, quiero, ¿no? la verdad es que fue ya cuando iba a entrar a la prepa. Digo, yo vengo de una familia que no tenía muchos recursos. Entonces, la computación te digo, fue un juego. Todavía en la secundaria teníamos acceso a unas computadoras que se llaman Microsep,
que tenían un lenguaje de programación que se llamaba Logo. Con una tortuguita. También, ¿mande? Una tortuguita, ¿no? Que dibujaba ahí. Una tortuguita, sí, que es como un lenguaje de programación para niños. Estaba chido, ahí también recuerdo que empecé a usar eso. Y ya cuando iba a entrar a la prepa, yo quería ser arqueólogo o yo quería ser, ya sabes, dinosaurios o algo no sé, socioeconómico o algo así. Pero las universidades que ofrecían eso eran en Guadalajara. No teníamos los recursos para ir a Guadalajara. Entonces, al final entré en una prepa eh, que tenía, pues, clases de programación. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente me gustaba mucho como para dedicarme a eso. Ya, fíjate que tal vez pudimos haber coincidido en esa prepa, pero yo estuve en la secundaria en la tarde y en esa prepa que creo que tú estuviste, yo hice examen de admisión y quedé y todo. Y me dijeron, no, pero esa carrera de cosas de computación, pues nada más hay en la tarde. Y yo, pues ya estaba harto Ujú. de ir a clases en la tarde y no quise, güey. Y no quise Ajá. entrar ahí y me moví a otra parte. Pero justo ahí estuviste, ¿no? Ahí en el CETIS. Sí, ahí fue cuando realmente entró la pasión por la computadora. A mí lo que me gustaba no era tanto el desarrollo. Era muy bueno para desarrollo porque desde chico estaba con lenguajes de programación, pero ya sabes, ¿no? El que no es joven no es revolucionario. Entonces yo trataba de ser en la onda de la seguridad, ¿no? Todo lo que era hackerismo. En aquel momento había que white hackers y black hackers y crackers y breaking y todo eso. Y pues me empecé a meter a leer en los foros, ¿no? Cómo sacar llamadas, ¿no? Gratis. En aquel momento era la transición entre teléfonos analógicos to digitales, entonces había ciertas cosas que todavía funcionaban. Y en la prepa hice algunas cosas de hacking, podrías decirlo de alguna manera, tratando de ganar accesos en las computadoras que había ahí. Entonces yo me enfoqué más por el lado de la seguridad. No entendía en aquel momento cómo es que el desarrollo iba a ayudarme para la seguridad, digo, era muy novato, pero al fin y al cabo eso es lo que me llamó la atención y me acuerdo de algo que era el manifiesto no me acuerdo, el manifiesto del hacker probablemente, que hablaba, recuerdo muy bien que cuando lo leí me hizo mucho sentido, que hablaba de cómo te podías comunicar con una computadora con bytes y pues que era mágico, ¿no? Hablaba de los bulbos todavía, Ok. pero digo, nosotros ya no teníamos bulbos, pero el manifiesto hablaba sobre cómo tú te comunicabas con la computadora. La computadora realmente era algo muy tonto que tenía bulbos, pero la cosa mágica de poder crear algo. Entonces, me gustó mucho eso. Um, en la prepa hice mi servicio social en una universidad donde había administración de redes. Si alguno ha visto las series como IT Crowd, así parecía, era un lugar así oscuro, abajo del En el sótano, sí. edificio, con computadoras. Sí, computadoras muy viejas, se llamaba el Complex, y computadoras con Mac y todo eso. Los jefes eran muy mala onda, y al final me acuerdo que hicimos cableado estructurado de toda la universidad. Entonces recableamos todo era cable coaxial y todas esas ondas. Entonces nos ponían ahí a hacer cables de red, RJ45 y todas esas ondas. Pero ahí también la universidad ofrecía servicios de internet y de correo electrónico, tanto para los usuarios internos de la universidad como para clientes externos. Entonces me metí mucho por ahí a la onda de administración de servidores. Yo creo que el highlight que tuve ahí fue usar una cosa que se llama John the Ripper, donde saqué cerca de unas 100 o 200 passwords de correos electrónicos de la universidad, incluyendo el del rector. Pero digo, no hice nada con eso más que decirles a los administradores, yo según eso era muy white hacker y que no sé qué. Um, y al fin y al cabo, pues me gané la confianza de ellos. Ahí es donde aprendí Unix, Irix en aquel momento, Linux. Y luego en ese ISP que tenían, pues me la pasé yendo con los clientes a instalar los modems. Los modems que eran la forma en cómo se conectaba la gente al internet. El modem realizaba una llamada de teléfono hacia la universidad y a través de esa llamada se transmitía la información para internet. Entonces, esos fueron mis inicios de aquel entonces. Um, de ahí
me brinqué a una compañía que era pues ya formal, se llamaba Microinformática Integral de Nayarit, donde también era un ISP. Entonces ahí también me la pasaba instalando los modems a los clientes, administrando servidores Windows NT, Windows Linux y también programando. A veces llegaba alguien y decía, quiero hacer una página web, necesito una página web, entonces pues eso es lo que hacía. En aquel entonces rulaba mucho lo que era Adobe Flash, Sí. entonces pues ahí también le metí un poco al Adobe Flash, a lo que era el ASP, sus inicios. Um, y eso todavía estamos hablando de que yo estaba ya en la universidad. Sí, ahí, Ya empecé ahí a tú ya brincar a la ganabas universidad. dinero por hacer páginas con Flash, ¿no? O sea, yo me acuerdo, teníamos amigos en común, digamos, y no, o sea, nunca llegué a platicar contigo, pero ellos sí decían, nos enseñaban los trabajos que llegaban a hacer y la verdad es que se veían muy bien para la época, ¿no? Sí, no, para la época tuve la fortuna de trabajar junto a algunas personas que son muy buenos diseñadores. Aprendí mucho sobre diseño de ellos y sí, los amigos en común, ¿no? El mundo de IT es muy chiquito y más en Nayarit, pero fue muy interesante. O sea, yo no me imaginé que todavía yo estaba estudiando en la universidad y, por ejemplo, había Grupo FM, que era una radiofónica en Veracruz, nos contrató, entonces nos pagó todos los viáticos y para mí fue toda una experiencia viajar desde Tepic a Veracruz. Um, Marca que estás offline. Ah, sí, a mí sí me marca todo bien. Me marcó ahorita que te desconectaste, pero que inmediatamente te volviste a conectar. Ok, entonces, digo, para mí fue toda una experiencia viajar para allá y tratar con el cliente. Y ahí empecé a aprender, digo, toda esta historia puede ser aburrida, ¿no? Pero algo que es bueno compartir es todas esas diferentes tecnologías me ayudaron a comprender cómo funciona todo el espectro de tecnologías y cómo puedes tú integrar todo eso. Esa es una. Y la segunda es los clientes, ¿no? Cuando un cliente llega y te pide una página web o incluso instalar un modem, pues me tocó a temprana edad que me gritaran, o sea, tratar con clientes y es de las cosas más difíciles, pero también es de las más gratificantes, ¿no? Entonces, toda esa experiencia me ayudó en mi vida profesional. Sí, o sea, luego lo terminas profesionalizándolo aún más, ¿no? Porque a lo mejor, no sé cómo lo veías tú en ese momento, digo, estabas muy chavo, a lo mejor lo veías también como un juego, o como estoy aprendiendo, pero luego cuando ya tienes la responsabilidad que realmente la atención al cliente, pues sí tiene más repercusión el cómo lo trates, pues a lo mejor ya en tu trabajo no vas a poder experimentar y tuviste la oportunidad de experimentar eso y pues no pasaba nada realmente. Digo, a veces no sé cómo lo veías tú en ese momento, pero seguro en ese momento si tú también le contestabas, pues realmente no iba a pasar la gran cosa y hoy en día, pues a lo mejor sí, ¿no? Sí, yo digo, yo soy una persona que en aquel momento evitaba las confrontaciones, ¿no? Entonces yo era el que siempre decía que sí, ¿no? Sí, sí, lo hago y sí, sí, sí. Y también pues aprendí por la mala, ¿no? Lo que te lleva a hacer eso. Pero tienes razón, para mí era un juego, o sea, para mí era, esta no es mi vida profesional todavía, entonces puedo cometer errores y me ayudó mucho a cometer muchos errores antes de llegar a lo que yo creí era mi primera empresa, ¿no? Entonces fue, yo creo que fue muy útil. Digo, yo recomiendo si alguien está en la universidad, pues que traten, ¿no? O sea, hacer una startup o incluso freelancear, ¿no? Es de mucha ayuda porque no sientes la presión de, pues, de quemarte, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, de que las cosas tienen que salir sí o sí, ¿no? Incluso pues Sí, podría no salir y no pasa nada, que son las oportunidades que te da la escuela también, ¿no? De equivocarte, a lo mejor no vas a tener un 100, vas a tener un 70, vas a pasar, pero pues sí. deberías de aprender de tus errores. Y bueno, ahí tocando el tema de la universidad, ahí sí me tocó ya conocerte, a lo mejor de lejitos, porque no éramos de la misma generación exactamente, yo tuve ahí algo raro que inicié en un semestre desfasado de ustedes, pero en algún momento sí llegamos a coincidir en clases y me llamaba mucho la atención ver que, o sea, creo que coincidí en 2 clases contigo y me llamó mucho la atención que a veces no ibas, o sea, no estabas en la clase, pero cuando ibas como que captabas todo de volada y te era suficiente, o sea, con eso tú pasabas los exámenes fácil
Y, o sea, como que comprendías, sobre todo estas materias en donde es aplicar una fórmula para resolver un problema, pues es como que no necesito estar ahí diario, ¿no? Con que sepa cómo funciona esa fórmula y entender cómo aplicarla al problema, pues el día del examen lo voy a hacer sin problema. Me llama mucho la atención y decía, pues este vato cómo le hace, ¿no? O por qué no vendrá, o qué es lo que estará pasando. Y pues sabía yo que ahí que medio trabajabas también ya, entonces me imagino que estabas ocupado en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, digo, también me gusta mucho el desorden, pero digo, en retrospectiva, la universidad, y yo siempre se los digo a mi hermano, estuvo estudiando en la universidad también, no es un lugar donde no solo vas a aprender conocimiento, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? El conocimiento lo puedes adquirir en Platzi, ¿no? O leyendo por internet, o como sea. O sea, hay muchos lugares donde el conocimiento te lo pueden dar. Hay cursos de Harvard donde puedes aprender todo lo que una universidad te puede enseñar. Pero la universidad enseña muchas cosas más. Eh, Ahora entiendo que lo tecnológico te va a llevar hasta cierto punto, pero para pasar de eso necesitas más. O sea, no es suficiente ser muy bueno programando, no es suficiente ser muy bueno administrando sistemas. Desgraciadamente necesitas más, ¿no? Necesitas tener habilidades de venderte, necesitas tener habilidades de colaboración, de poder socializar. Y muchas veces en la universidad, yo era uno de esos, renegaba de esas personas que a lo mejor tú pensabas que no tenían muchas habilidades técnicas, pero que se llevaban muy bien con un montón de personas y al final no hacían nada, ¿no? En un trabajo y sacaban una buena calificación y uno no entendía o le parecía injusto, pero la verdad es que el mundo laboral es más injusto todavía. Entonces, todas esas cosas que te enseñan en la universidad de que sí es injusto, pero también en el mundo laboral existen esas personas que además sí tienen un valor, ¿no? O sea, tienen el valor de que a lo mejor son las personas que mantienen un grupo unido, que mantienen o que generan puentes hacia otro tipo de departamentos en la empresa, o que ayudan a que el cliente vea el valor, ¿no? De las cosas que alguien técnico hace. Entonces, la universidad enseña muchas cosas. En retrospectiva, puedo pensar eso. Y volviendo al tema de que era muy bueno para entender solamente lo que necesitaba para pasar, es eso, o sea, yo entendía bien el juego, el sistema, de qué es lo que yo necesitaba hacer para pasar. Entonces, desde el principio yo leía al maestro, decir, este maestro no requiere que yo venga, voy a hacer lo mínimo indispensable para pasar. En aquellos tiempos yo tenía mi moto de arriba de 70 es vanidad, ¿no? Y eso es lo que hacía, o sea, yo trataba de pasar las materias como sea. Y había maestros que sí requerían que yo fuera a diario y esos pues yo trataba de ir, ¿no? El más tiempo posible. Um, pero es lo mismo cuando llegas a una empresa y tienes tus performance reviews, ¿no? O que llegas a una empresa y que tienes también esas evaluaciones, o sea, también tienes que ver qué es lo que la empresa está valorando. O como dice esa frase, ¿no? Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Y desgraciadamente muchas cosas funcionan así y tenemos que tratar de ver cómo hacer nuestro mejor trabajo, pero al mismo tiempo también um, pues tratar de avanzar, ¿no? Claro, sí. No sé si tiene sentido. No, sí, sí, totalmente. Digo, me gustó mucho la parte donde mencionas a las personas que mi esposa dice que son, que a ella le gustaba hacer el trabajo y juntarse con esas personas porque es como que te paso todo lo que yo hice, pero tú exponlo porque a mí no me gusta exponer, ¿no? Y esa gente pues sí tiene otra clase de habilidades que uno durante la carrera, como tú dices, los ves así como que, ay, bueno, pues tú haces la exposición, ¿no? Pero sí, o sea, la habilidad de convencer al maestro de que la idea es buena, pues puede que alguien técnico no la tenga. Y sí, al final terminas trabajando con esas personas y como dices, mantienen grupos unidos o realizan una venta que a lo mejor tú no ibas a poder realizar y ya te encargas de la parte técnica. Eso es algo a considerar quienes están estudiando que pues al final de cuentas esas personas van a servir en la vida laboral para ciertas cosas, ¿no? A lo mejor están equivocados en la carrera en la que están, podríamos pensar eso, ¿no? Pero en realidad pues tienen que aprender las bases para saber de qué están hablando para convencer a alguien más, pero no tienen que ser especialistas. Y es otra manera Sí, de vivir dentro de la industria, ¿no? sí, exacto. Incluso simplemente el poder de las conexiones, ¿no? Tal vez, o yo tengo yo creo, ¿no? Que
yo estudié en el Tecnológico de Tepic, ¿no? Que es un tecnológico muy chiquito, en un lugar donde dicen que no existe, ¿no? Que es una aldea que casi no tiene gente. Pero lo, el nivel de conocimiento que tú puedes adquirir en ese lugar es muy similar al nivel de conocimiento que puedes adquirir en algo como el TEC de Monterrey o en la UNAM, ¿no? Eh, pero el poder de las conexiones y de los maestros, ¿no? O sea, eh, tú te vas a relacionar y vas a tener las conexiones de ahí, de ese tecnológico, y afortunadamente eh, mi generación y las generaciones antes y después, como tú, o sea, hay gente muy inteligente que logró mucho y esas conexiones sirven después para simplemente buscar otro trabajo o hacer otro tipo de proyectos, esas conexiones sirven. Y muchas veces las conexiones que puedes tener en una universidad como el TEC de Monterrey o algo así, pues te ayuda también porque esas personas tienen otro nivel o se manejan en otros niveles socioeconómicos que tienen otro tipo de conexiones donde pueden sacar mayores inversiones, ese tipo de cosas. Entonces, la universidad también ayuda para las conexiones, ¿no? Sí, definitivamente, si no, no estaríamos haciendo esta entrevista con un empleado de Microsoft ahorita. Sí, sí. Oye, y bueno, terminas la universidad y como que todo mundo ya traemos en la cabeza el chip de que, bueno, aquí no va a haber trabajo, vámonos a Guadalajara, a Ciudad Capital. Y ahí tú Sí, desde que entraste a estudiar ya sabías que debías de ir hacia allá o cómo fue esa planeación. pues digo, cuando estaba en la universidad hice muchas cosas de freelancing y eso. Los últimos 1 o 2 años me metí a trabajar en un periódico. Era un periódico local. Entonces yo hacía la universidad y trabajaba en el periódico de, no sé, 6 o 7 de la noche a 1, 2 de la mañana. Y ahí pues no había mucho de computadoras, era mucho de diseño. Pero el asunto de crear ese periódico, diseñar ese periódico y cómo manejar las publicaciones fue muy útil. Pero ya desde ese momento yo estaba pensando en salirme. Lo que hice fue mandé correos a empresas en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey para hacer residencias profesionales. Inclusive en Morelia, ¿no? O sea, otras ciudades que fueran un poquito más grandes. Y sí me contestaron de Ciudad de México y de Guadalajara, pero lo que yo les decía era, yo no tengo dinero para ir y yo pagar Ah, mis residencias profesionales, entonces, me vas a tener que pagar, ¿no? Algo, aunque sea poco, pero para subsistir. Um, y lo que me llamó más la atención, yo en ese momento estaba buscando mucho empresas de open source. Yo odiaba Microsoft, ¿no? sí. Y todo lo que representaba Microsoft. Entonces yo era Linuxero de hueso colorado y organizaba conferencias y todo eso. Entonces yo busqué empresas que trabajaban con open source y me contestó una empresa en Guadalajara que era una startup, se llama Boutique Software, ¿no? Hacía software para diferentes empresas, pero lo que me dijeron es, ¿sabes qué? Tú vas a venir, si quieres yo te firmo el proyecto y lo haces el proyecto, pero tú ya vas a venir a trabajar, nosotros te vamos a pagar con respecto a lo que hagas. Entonces, esa fue la empresa que me contestó y me quedé con ellos 6 años en Guadalajara, aprendí muchísimo ahí. Ah, ¿cómo se llamaba? Era Inox, ¿no? Se llamaba Inox. ¿O cómo le llamaste? Sí, se llamaba Inox. Inox, sí, innovación Ah, inteligente. ya. Ah, que ahorita que mencionas lo del software libre, pues sí, no, ahí en Nayarit, bueno, en Tepic en particular, había una comunidad que hacían conferencias, que hacían talleres para la instalación de Linux y todo eso. Y recuerdo también otra parte en la que coincidimos, es en un viaje, digo, cada quien llegó por su lado, en un viaje a Puerto Vallarta, porque hubo un festival de un grupo de Linuxeros de Veracruz que lo organizó ahí. Y trajeron a Richard Stallman y creo que gente de tu grupo incluso participó en las conferencias y todo ese rollo. Bueno, para mí fue una experiencia muy chida y me acuerdo en particular que iba a haber un taller de cómo armar un clúster y la chava nunca pudo iniciar la distribución porque la pantalla del proyector le tenía que poner unas opciones en el boot y como no le ponía los 2 puntos se quedaba esperando siempre la pantalla, pero en realidad lo que pasó es que el proyector no abarcaba la resolución y nunca veía ella que ya estaba listo ahí ese rollo, ¿no? Y es como que nos quedamos, o sea, nunca se dio el taller, no se pudo terminar o no se pudo ni siquiera iniciar porque el tiempo se fue ahí con ese problema técnico. Pero tú asististe más de este tipo de eventos. A mí me gustó muchísimo tener la oportunidad de asistir a ese Muchos. evento. Eh, Digo, localmente nosotros organizábamos eventos en la universidad local, pero también en cuanto había request for proposals, yo mandaba. Y también es otra recomendación, manden
para poder presentar. Entonces yo recuerdo que había algo que se llamaba el Consol, que era el Congreso Nacional de Software Libre, lo organizaban en la Ciudad de México. Asistí 2 o 3 veces por allá como presentador también. En Vallarta era donde les gustaba mucho a los Linuxeros. Por la Estaba fiesta, ¿no? sí, el FCL, que era el Festival de Software Libre, pero también de repente la Universidad de Guadalajara organizaba festivales ahí. Entonces, ahí sí fui varias veces. Y digo, es una experiencia muy, muy padre. Um, y sí, la verdad es que la gente mezclaba mucho la fiesta con el festival, entonces muchas veces los presentadores estaban, pues no sé, en la mera fiesta y de repente era como, ay, me toca presentar, entonces corrían y trataban de presentar algo y a veces las presentaciones no salían muy bien, pero también es la parte, ¿no? Es el poder de la comunidad, es todas esas personas que están ahí y muchas trabajan para puestos muy importantes de gobierno y que todavía tengo contacto con ellos, o incluso otras cosas, ¿no? Muchos ya están en Google o en otras partes, entonces esas conexiones realmente importaron mucho, tal vez mucho más que el conocimiento, que al fin y al cabo lo que puedes aprender en una hora es más motivación que realmente conocimiento que puedes meterte a internet y tratar de aprenderlo por tu cuenta. Sí, justamente por eso quería tocar ese tema, porque en la universidad hablabas de las conexiones. También si alguien no tiene la oportunidad, porque pues también dicen que es un privilegio el poder dedicarle las horas y el recurso económico a veces, aunque no es tanto en las públicas, a la universidad, pues estos otros festivales también, o congresos, como le quieran llamar, es un grupo donde se reúnen, o sea, se reúnen grupos de personas con el mismo interés que tú tienes, ¿no? Entonces, y que seguramente en el futuro, como dices, van a alcanzar puestos importantes y es un lugar bueno para esas conexiones, ¿no? Y a lo mejor más fácil porque la realizas en un fin de semana y de ahí te mantienes en contacto en línea, ese tipo de cosas, ¿no? Este, Sí, las comunidades de IT es muy chiquita, o sea, realmente todo el mundo se conoce y digo, si no tienes la oportunidad de eso, el Internet abre muchas puertas, ¿no? Ya sea en lo que sea que sigue Twitter, Mastodon, en su momento fue IRC, en su momento eran los BBS, o sea, hay Twitch, lo que sea, hay muchas comunidades de tecnología y normalmente vas a encontrarte por ahí a las mismas personas y es una buena forma también de formar comunidades. Así es. Bueno, regresando ahora a tu mudanza a Guadalajara, dices que llegaste a esta empresa a hacer las prácticas, pero en realidad pues a ti como que te contrataron. Para empezar, supongo que era parte de tu experiencia la que te ayudó a que te contrataran ya como empleado, ¿no? Porque en mi caso fue algo similar, de que mandé correos, la verdad es que me contestaron nada más dos, yo nada más las mandé a Guadalajara y en una de ellas sí decían que nos daban apoyo para el pasaje, digamos, pero pues veían que estábamos en otra ciudad. Y la verdad es que en ese sentido mis papás sí me apoyaron. Es como que 6 meses te voy a pagar la renta, pero si es como un límite, ¿no? Si en esos 6 meses tú no consigues algo, pues vas de regreso, ¿no? Y ahí pues tuve la suerte que gente que conocí en las prácticas se movió a otro trabajo y yo tenía como 2, 3 meses y me recomendaron para seguir en mis prácticas, pero medio tiempo trabajando en la otra empresa. Entonces también, ¿no? Desde el primer trabajo en el que llegas, pues hacerte notar, ¿no? Andas como queriendo devorar al mundo y yo ayudo. Entonces te das a Sí, conocer un poquito y ahí bien empiezan las recomendaciones. sí, la necesidad, ¿no? En inglés le llaman el greed, pero es como el tratar de hacer más y muchas veces es a raíz de que tienes pues algunas carencias, ¿no? Muchas veces económicas, pero también de otro tipo y tratas de llenarlas, ¿no? Tratas de comerte al mundo, como tú dices. Sí, y Inox fue muy interesante, muy interesante. Eh, en Inox pagaban digamos, para simplificar, pagaban por hora. Era una especie de pagar por story points, ¿no? Las historias tenían un puntaje, tenían unos puntos de complejidad y te pagaban en función a eso, ¿no? Cada punto de complejidad tenía un costo, un valor. Eh, eh, y era muy interesante, ¿no? Porque al final del mes tú decías, pues completé tantas historias y esto fue todo lo que completé y en función a eso te pagaban. Más una base, ¿no? Para no tener problemas. Eh,
digamos que eran comisiones por historias completadas. Y digo que era muy interesante porque, por ejemplo, si cometías algún bug o insertabas algún bug, resolucionar los bugs no pagaban nada, o sea, los bugs eran cero. Entonces, tenías que tener mucho cuidado con la calidad que del código que escribías. También las juntas tenían un valor, o sea, te pagaban por las juntas, digamos. Entonces éramos muy cuidadosos, o la empresa era muy cuidadosa de no generar demasiadas juntas. Y es lo mismo, ¿no? Volvemos a, depende cómo me mides, es como me comporto. Entonces, la empresa eficientaba el tiempo de las personas a tal grado de que las juntas eran las mínimas indispensables, las historias tenían que ser muy eficientes, pero también nosotros estimábamos las historias y el valor de esas historias o el costo era directamente proporcional a lo que le cobraban al cliente. Entonces, era muy interesante porque sentía uno la responsabilidad de que si estimabas demasiado, el cliente a lo mejor no quería el proyecto. Entonces, era muy interesante todo lo que había ahí. Obviamente tenía cosas buenas y cosas muy malas. Por ejemplo, había gentes que completaban un montón de historias en un mes porque las necesitaban a como de lugar y el siguiente mes se pasaban solucionando errores, ¿no? Ajá. Entonces un mes ganaban un montón, pero al siguiente mes no, porque a lo mejor tenían la necesidad de ganar mucho en un mes, ¿no? Entonces, eh, digo, era muy interesante, pero ahí pasé 6 años. Ahí desarrollé. Mi primer proyecto fue de pruebas automatizadas. Ahí aprendí cómo ser un tech lead. Ahí también nos capacitaron en una certificación que se llama TPM. En aquel tiempo nos estábamos certificando en CMMI. También estuvo muy interesante esa parte. Llegué a ser arquitecto de software, llegué a ser el que hablaba con el cliente, que recababa requerimientos. Entonces, estuvo muy interesante, pero al final terminé trabajando como en varios proyectos simultáneos. A veces eran 3, 4, 5, 6. Ajá. Um, Saturante, ¿no? Proyectos muy interesantes, sí, pero era muy estresante y era muy demandante. Eran proyectos donde había una financiera que salió a la bolsa, ¿no? Entonces había eh, requerimientos muy estrictos y en tiempo muy estrictos. Había clientes que tenían simplemente un e-commerce, había otros um, que hacían tracking de los camiones de repartidores, pero con refrigeración. Entonces, las alertas en tiempo real era muy importante. Entonces, había muchos proyectos muy interesantes, pero era muy demandante. Y ahí trabajamos principalmente con PHP, MySQL, Linux, lo cual me encantaba, ¿no? Pero llegó un punto en que tuve burnout, ¿no? Estuve ya muy Sí, quemado, ¿no? Y ya no podía más. también después de 6 años, ¿no? Porque bueno, yo me acuerdo que esa empresa estaba en el edificio que estaba, que era en el centro de software de Guadalajara, por lo menos estuvo ahí un rato. La empresa en la Sí. que yo estaba haciendo prácticas llegó a ese edificio, también ahí me tocó llegar a verte y me platicaste ahí en los pasillos de que, o sea, fueron como que unos 2 encuentros que tuvimos y me decías que usaban Linux y yo, qué chido, ¿no? Acá la empresa en la que yo estuve en las prácticas terminó desapareciendo creo que ese mismo año, o sea, no fue un buen lugar al que caí, pero ahí nada más hacía las prácticas, yo ya tenía otro lugar donde tenía Ujú. trabajo, este, pero cuando tú me llegaste a hablar, por ejemplo, ahí me comentaste algo de que no, es que mi tester, no sé qué, es la primera vez que yo había escuchado que había un tester dedicado al desarrollo, ¿no? Y que incluso como asignado, creo que me dijiste que por cada 2 desarrolladores tenían un tester o algo así, no sé. Y estamos hablando, o sea, ahorita platicas de historias y todo eso, pero hay que poner en contexto que estamos hablando de 2006, ¿no? Seguramente, no sé si le llamaban así historias realmente, que ahora es un concepto que todos conocemos, pero en ese entonces no era tan popular. Yo me imagino que quien dirigía esa empresa pues tenía una gran visión porque fueron creciendo como debiese de ser el crecimiento de la industria aquí y muchas otras empresas como que en México en ese entonces estaban tratando de jugar a que había lana en el software, pero no la supieron hacer, ¿no? Y se llevaron entre los pies a muchos chavos y terminaron llegando empresas grandotas a Guadalajara que absorbieron a la mayoría de la gente y estas empresas pequeñitas, por lo menos ahí, desaparecieron.
Sí, digo, en contexto lo que hablabas de la lana era el ProSoft, ¿no? Que era un programa de gobierno en tiempos de que inició en Fox y también siguió en Calderón, en donde eh, para cualquier proyecto de software, si el cliente ponía la mitad, el gobierno ponía la otra mitad. Entonces los proyectos valían el 50%, ¿no? Y había muchas empresas que inflaban esos valores, entonces prácticamente los proyectos salían gratis, ¿no? Incluso el gobierno de Jalisco ponía otra lana, entonces había muchas empresas que vivían de esa lana, que no eran eficientes. Digo, como comparación, imagínate que es una startup que sigue recibiendo dinero, 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 y cuando le cierran la llave, pues se ve que tiene muchos empleados y que realmente no es productiva y no genera ingresos por sí sola, y pues se murieron, ¿no? Muchas empresas se murieron, pero también hubo mucha innovación en ese tiempo. Sí, y yo creo que Inox estaba adelantado a su tiempo al principio, cuando recién llegué. Para mí mi sueño era trabajar en Google, ¿no? El Google de que en aquel tiempo era muy cool, usaban Linux también, los servidores o los clusters eran de Linux y todo ese asunto. Este, y Inox me parecía como la versión local, ¿no? De Google, ¿no? Fue de las primeras que decía, tú llega a la hora que quieras, te vas a la hora que quieras, porque al fin y al cabo te voy a pagar por lo que hagas, y aquí vas a tener comida, y aquí vas a tener mesas de ping pong y Xbox y videojuegos, que ahora es muy común en muchas empresas, pero en aquel entonces, si acaso había una o dos que hacían eso, ¿no? No era muy común, era mucho más corporativo. Y en función a tecnologías e ingeniería, también los frameworks que hicimos, desgraciadamente, eran privativos. Y digo desgraciadamente porque si hubieran sido open source, hubieran sido de los frameworks que hubieran estado a la match con CodeIgniter. Yo creo que en aquel tiempo era mejor que CodeIgniter o Zen Framework o MooTools. Había muchas cosas que se estaban haciendo internamente que estaban muy padres y que nos permitían manejar 10 o 20 proyectos a la vez Ya. con 10 o 15 empleados. O sea, estaba muy padre. El diseño gráfico, la forma en cómo pasábamos de front-end a back-end, implementábamos. Incluso había testers de front-end, que en aquel entonces era como, pues no se escuchaba hablar de eso, ¿no? Entonces, pruebas automatizadas en Selenium para front-end, para back-end. La verdad es que con la tecnología que había en aquel entonces estábamos muy, muy avanzados, ¿no? Eventualmente, por supuesto, el mundo avanzó mucho más rápido, ¿no? De lo que podía hacer una empresa de 20 empleados. Sí, claro. Sí, te digo, también influyó mucho que llegaran estas grandes empresas a Guadalajara, ¿no? Porque, pues, no sé, así como incluso a ti, pues te empieza a quedar chica la empresa, te quieren sobreexplotar con la cantidad de proyectos que ya llevabas. Y pues, digo, no sé en qué momento, pero después de eso tú pasaste a IBM, ¿no? Sí, fue una decisión personal. Yo en aquel momento compré una casa, y la presión era muy grande, y simplemente yo necesitaba unas vacaciones. Y había compañeros que habían entrado a IBM, eh, que era algo completamente distinto, no era desarrollo de software, era administración de sistemas en Linux. Y dije, no, pues ya es momento. 6 años es mucho, ¿no? Las personas ahorita duran 2, 3 años, 6 años era demasiado. Y brinqué a IBM, apliqué, y para mí fueron unas vacaciones de 4 años, porque ser administrador de sistemas es algo completamente distinto. Ya tenía experiencia, ¿no? Recordamos en la prepa, en la universidad ya había sido administrador de sistemas, entonces no me era ajeno. Y yo en aquel momento decía que mi trabajo era estar on call, ¿no? O sea, tu trabajo es estar disponible cuando haya un problema. Y tu trabajo es tratar de evitar que haya problemas. Entonces, tratas de automatizar lo más posible, aplicar parches, administrar los servidores, provisionar, tratar de ayudar a que los desarrolladores puedan provisionar sus propios servidores. Entonces hay mucho momento en el día en el que te la pasas estudiando, te la pasas tratando de automatizar más, y es muy, muy tranquilo. Entonces, si alguna vez quieres tener un trabajo tranquilo, el administrar servidores, sobre todo si no son de producción, es de los mejores trabajos. Se van a ofender los administradores de sistemas, van a decir que su trabajo es difícil. Nah, ellos saben, ¿no? Los Bastard Operator from Hell, que ser lazy es lo que paga realmente en administración de sistemas. Oye, ¿y te aburriste? O sea, justo leí en tu blog un artículo que habla de los patos salvajes y creo que coincide con las fechas, o dice que conociste ese concepto ahí en IBM justamente. Eh,
de que pues en realidad tienes la ambición de salir de tu status quo, ¿no? Entonces, me imagino que influyó un poco el tipo de trabajo que estabas haciendo para que tuvieras ese tipo de ideas en ese momento, ¿no? Porque, pues este tema del status quo para mí es muy polémico, porque pues, sí, para mí sí es válido quedarte estancado entre comillas, ¿no? O sea, quedarte cómodo haciendo cierto tipo de cosas porque no conocemos la historia de todas las personas y cada caso va a ser distinto. Pero entiendo que esto de quedarte, pues también, si todo el mundo lo hiciera, no habría innovación, ¿no? Pero digo, el artículo lo voy a poner ahí en la descripción, la verdad es que está muy interesante y no sé si coincida con tu historia o yo me lo estoy imaginando, pero a lo mejor te aburriste ahí y de ahí saltaste a otra empresa que te hizo moverte a otro país. Sí, IBM tiene una historia muy interesante, muy padre. Digo, es de las empresas más viejas, y no es que la más vieja en la tecnología, ¿no? Pero también es un gigante. Y algo que he aprendido, sobre todo trabajando acá en Estados Unidos, es que la cultura que se genera en las sedes centrales, en los llamados headquarters, es muy diferente a la que se generan en los campus, ¿no? Entonces, lo que se trata de transmitir en IBM en Estados Unidos llega como teléfono descompuesto ya a México. Ese concepto de los patos, de Treasure, de Wild Dogs, fue en IBM, fue un video de IBM que por ahí lo voy a buscar, que estaba muy interesante y precisamente hablaba de eso, que los fundadores de IBM trataban de tener todavía entre ellos esos patos salvajes que eran los que generaban la innovación. Pero es cierto, ya la cultura que estaba en ese momento en donde yo estaba no era una cultura de mucha innovación. Um, en esos tiempos IBM compró a SoftLayer, empezó a hacer su cloud, pero pues llegó muy tarde, ¿no? Llegó varios años tarde a la competencia. En ese momento ya Amazon y Microsoft y Google ya sus nubes estaban más adelantadas. Um, y sí, pues hubo un cambio organizacional. Realmente eso es lo que pasó en IBM, donde yo ya no me sentía a gusto, ya no sentía que estaba haciendo lo que yo quería. Y como tú dices, no está mal decir hasta aquí. Hay un balance entre el dinero que ganas, que te permite tener una vida como la que quieres y hacer lo que te gusta, ¿no? En México y en Latinoamérica está muy impregnada la idea de que para seguir avanzando tienes que en algún momento pasar a ser manager, ¿no? De un equipo Sí. de desarrollo. Y la verdad es que es falso. Eh, bueno, sí es cierto, en Debería ser Latinoamérica falso. las empresas tienen a ver eso, ¿no? Pero, pero si es algo que no te gusta, hay otras maneras de poder avanzar sin ser manager, ¿no? Puede ser arquitecto, puede ser lo que le llaman individual contributor, que es IC, para poder seguir avanzando. Y en IBM había muchos individual contributors que le llaman technical fellows o personas muy chidas, ¿no? Estamos hablando de que el que creó C++, ¿no? Que el que creó ese tipo de personas Sí. son personas que siguen siendo contribuidores individuales y que son este, consejeros de los ejecutivos. Entonces no necesitas irte por el lado de management. Tuve la oportunidad de ser manager en Linux y en IBM y no quise, ¿no? O sea, dije que no, no me gustaba esa parte. Entonces, a partir de ahí, no me gustó la reorganización, entonces empecé a buscar por fuera. Hubo un mensaje en LinkedIn, ya existía LinkedIn en ese momento, en donde hablaba de una posición para arquitecto de software focus en PHP en Estados Unidos, aquí en el área de Seattle. Yo ya había comprado una casa, un carro, un perro, yo ya estaba muy a gusto en Guadalajara, yo amo Guadalajara. Y, y ya estaba casado, le dije a mi esposa, oye, en tono de broma, mira, dicen que si nos vamos a Seattle. Y me dijo, sí, vámonos. Y así empezó, eso fue un miércoles, yo les contesté que sí. Para el jueves ya estaba haciendo una entrevista con las personas de Monterrey. Para el lunes ya estaba haciendo entrevista con el cliente y después de negociar la oferta, ya en una semana me habían dicho sí, ya nomás que se apruebe la visa y te vienes para acá. Entonces fue un cambio muy rápido. No alcanzamos a vender ni casa, ni carro, ni nada. El perro lo dejamos con alguien. Hicimos nuestras maletas y me vine para acá. A una empresa que realiza eh, background checks para empresas que contratan, realizan esos
búsqueda de referencias, como cuando vas a contratarte con una empresa, que alguien te Ok. habla y que checa si no tienes antecedentes penales, ese tipo de cosas, pero tenían su software principalmente en PHP. Era, pues, no sé, madral de líneas de código, pero madral. Era un monolito y en ese tiempo me contrataron para tratar de migrar ciertas cosas a la nube, a AWS. Eh, y ahí me vine para acá. Fue un cambio muy radical y muy, no sé, muy rápido. Y que está bien que ocurra así de rápido, ¿no? Porque si te la piensas mucho, empiezas a dudar. Sí, yo creo que todo ingeniero de software tendría que ir afuera a ver cómo son las cosas y luego regresarse. Y ese era mi plan. Mi plan era, me voy a venir, voy a adquirir experiencia. Mi inglés es malo todavía, pero en aquel tiempo era malísimo. Y dije, bueno, voy a mejorar mi inglés y voy a regresar a México y voy a conseguir un mejor trabajo. Entonces yo voy a venir 1 o 2 años, voy a vivir la experiencia y listo. Y Al final no fue así. ahí fue con Softec, ¿no? La empresa que te llevó inicialmente, que me imagino que es más fácil de esa manera, ese camino, porque tengo varios compañeros que lo han hecho de una manera similar, que una empresa que está localizada acá en México es quien los envía para allá, entonces ellos se encargan realmente del todo el trámite. De que digo, que entiendo que también cuando te contratan de allá, también se encargan de eso, pero el tú conseguir la vacante, digamos, es un poco más complicado. Aquí hablas de que primero hablaste con gente de Monterrey porque Softec es de acá, y ellos prácticamente pues, se encargaron de, bueno, no sé, acá te ayudan, entiendo que te ayudan, que te ponen un departamento los primeros meses en los que encuentras una casa y todo eso. ¿Ese tipo de cosas te ayudó la empresa al llegar allá o cómo sucedió? Porque es otro temor de la Sí, gente, porque no es lo mismo, o sea, yo he sufrido 2 veces cambio de estado y ha sido un poco traumático. Y no me imagino cómo es eso a nivel país, ¿no? No sé, incluso llegar a saber cómo contratar ciertas cosas aquí en otras ciudades, como que, el internet ocupas una referencia, no conozco a nadie aquí, no, bueno, pues la empresa te puede hacer una carta que se hace responsable y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese salto a otro país, güey? sí, pues es difícil, digo, porque no sabes, ¿no? Muchas cosas y sí hay muchas cosas que son muy diferentes. Cada empresa es diferente, pero la mayoría o te ofrece un dinero para que tú hagas lo que quieras con ese dinero, o sea, son los viáticos, o algunos te ponen que un carro por 15 días y un hotel por otros 20 o una casa temporal, ¿no? Por otros 20, las empresas que tienen casas. En el caso de Softec, sí, pues me ayudó 20 días en la migración. Entonces, también te ayudan con los vuelos, con los papeles migratorios, con todo lo que es la visa y ponen abogados para migración. Y sí es más fácil contratarte con una empresa que está en México o en Estados Unidos, pero que subcontrata a otras empresas que llegar a un puesto directamente a Google, Microsoft, Amazon, Facebook o lo que sea, ¿no? Que estás compitiendo con muchas más personas y que para ellos pues digamos que el budget, el dinero para poder migrar a alguien desde otro país, se la piensan mucho más. Y sobre todo con el asunto de las visas también. Es más fácil que ya que estás aquí, trates de aplicar a una empresa más grande. Um, pues en mi caso así fue, ¿no? Fue con Softec. Me ayudaron, la verdad es que estoy muy agradecido. Y yo estuve subcontratado con Softec, que no tenía oficinas aquí en Seattle, no tiene oficinas en Seattle, Ajá. ellos están principalmente en Atlanta, y estábamos solamente yo y otra persona de Softec con el cliente. Eh, entonces, de hecho esa otra persona está en Microsoft ahora también. Y estuvimos aquí con el cliente, pero sí, o sea, llegas y simplemente solicitar tu número de seguro social, contratar la luz, el agua, Sí. todo es muy, muy diferente. Creo que hay muchas cosas que está chido de que puedes hacerla por internet en Estados Unidos y está muy padre, pero también hay otras cosas que se sienten muy diferentes. Por ejemplo, no hay lo que es el SPAY en México, ¿no? Entonces, transferir dinero de una cuenta a otra es mucho más difícil. Hoy en día incluso, Se usa sí. mucho. ¿Mande? Hoy en día es difícil transferir de una... Todavía, sí. Si alguien me quiere pagar, no sé, alguna cantidad grande, o yo quiero transferirle a alguien una cantidad grande, de persona a persona, lo más fácil es hacer un cheque. Y se usan mucho los cheques de papel. Ajá. E inclusive hay algunos servicios que todavía tienes que agarrar el cheque y ponerlo en el correo
y mandarlo. La verdad es que la última vez que yo había mandado una carta en México había sido hace, no sé, años. Entonces tuve que buscar en internet a ver cómo se escribe una carta, ¿no? Para poder poner la carta. Y estás temeroso, como en México, de que pongas la Te carta lo y van a alguien se la vaya robar, a ¿no? robar porque tiene un cheque ahí, ajá. Pero no, inclusive mandas tu pasaporte en una carta, o sea, por ejemplo, quieres renovar tu pasaporte, lo tienes que poner en el correo postal, en un sobre, y luego te lo regresan. O sea, en México eso es increíble, Sí. ¿no? O sea, poner, no sé, $100 en un sobre y mandarlo y decir que no me lo van a robar, eso es, no sé, Es que es mind un blowing. delito federal allá, intervenir el correo, ¿no? Entonces, sí, sería un Sí. castigo muy fuerte para quien se atreviera a hacer ese tipo de cosas. Sí hay, sí, o sea, en las colonias de repente reportan, ¿no? Alguien se robó el correo y todo eso, pero sí, es muy diferente. O inclusive, el fax, ¿no? Acá todavía de repente se usa el fax y te piden algunas cosas que son por fax Órale. y me tuve que bajar ahí una aplicación en el celular porque pues, obviamente no iba a comprar un fax para ciertas cosas. Ajá. Entonces, sí, o hay otras cosas que solamente por teléfono. Afortunadamente en la pandemia cambió mucho eso en Estados Unidos, de que automatizó muchas cosas, casi todo ya es más por internet, pero fue a raíz de que en la pandemia muchas oficinas estuvieron cerradas. Antes tenías que ir en persona. Qué curioso, fíjate, yo, bueno, he estado de vacaciones, pero definitivamente viviendo no, entonces, pues, creo que la mejor forma de conocer un lugar es vivir ahí, o sea, no vas a conocer, Sí, sí, sí. porque, o sea, si te empapas y no vivir rentando un Airbnb, ¿no? Porque, pues, rentas un Airbnb un mes y, pues, sí, a lo mejor conoces más que vacacionando una semana, otro tipo de cosas porque vives en una casa en la que a lo mejor te vas a tener que adecuar a cómo sacar la basura y todo eso, pero ya vivir, que tú rentes indefinido, debe ser una experiencia muy distinta y nos estás contando cosas bastante interesantes. Oye, bueno, ¿y tú? Sí, Ah, dime. también el asunto de la diversidad es interesante, o sea, pues ya ves que llamamos a Guadalajara el Silicon Valley mexicano, pero realmente, o sea, a mí me gusta mucho Guadalajara y las empresas que hay ahí son muy grandes y tal vez me regresaría a trabajar ahí, pero es muy diferente realmente ir a Silicon Valley, o sea, ir a San Francisco o inclusive en otras partes, ¿no? Austin o Seattle, vas por la calle y enfrente está Expedia y luego está Amazon y luego está VMware y luego están así esas empresas y vas a un café y platicas con ingenieros de todas estas empresas y realmente hay gente muy inteligente. Entonces, el síndrome del impostor también te pega machín, de que dices, ay, hijo, o sea, estoy platicando con alguien, no sé, de MIT, del Stanford o de Harvard, ¿no? Recientemente me tocó que un miembro del equipo es de Stanford y me tocó a mí hacerle el onboarding, entonces, ese tipo de Y tú cosas, con tu suéter, con tu pues, sudadera de la Universidad del TEC de la de Tepic. universidad, puro Tec de Tepic, aquí, barrio, ¿no? Entonces, sí está interesante todo ese asunto de la diversidad y de los Silicon Valleys. Oye, justo de Silicon Valley también escribiste otro artículo en tu blog, en donde dices que todo ingeniero debería de conocer Silicon Valley para poder cambiar realmente su mundo, ¿no? Algo por el estilo dice. Y no sé, ahorita dices que tu idea todavía es regresar a México o no, hoy en día. No, ahorita por algunos asuntos personales de que mi vida cambió, no pienso regresar pronto, pero en aquel momento sí pensaba regresar. Y sí, o sea, eso es lo que te digo, ¿no? Hay muchas cosas que aprendes solamente viajando o viviendo en otra parte y que te ayudan a saber cuando regresas cómo puedes mejorar las cosas en tu entorno. ¿Y qué crees que se podría hacer en México para evitar la fuga de cerebros, precisamente para que no ocurra esto? O sea, creo que la mayoría de la gente que conozco prueba la vida del primer mundo y ya no quieren regresar, ¿no? O sea, no se lo plantean ni siquiera. No sé si también, así como en el pasado tú te fuiste pensando en que ibas a regresar, hoy en día tú piensas que no vas a regresar, pero quién sabe si en el futuro también cambies de opinión y es muy válido, no sé, todos vamos a cambiar de opinión respecto a lo que estemos viviendo, pero hoy en día ese es un problema, o sea, la gente con mayor talento, las empresas que están aquí les empiezan a quedar chicas, se van para empaparse más, se llenan de conocimientos, probablemente muchas de las cosas que tú aprendes las relacionas de que, si yo hiciera eso allá, ayudaría mucho a la industria, pero ya nadie regresa a hacerlo, ¿no? Y muchas veces, pues los que vivimos acá, sí queremos que el software de acá por lo menos crezca en mejor sentido, ¿no? Porque también
muchas veces también los ingenieros que sí se quedan aquí están trabajando para empresas o para software de Estados Unidos o de otros países, y el software que consumimos aquí, pues queda muy viejito, ¿no? Ahorita hablabas de que a lo mejor los bancos aquí sí están bien, pero trámites de gobierno y todo eso al final te terminan afectando, que estén mal hechos. Por ahí tú sacaste un tweet analizando la página de Mi Vacuna con lo del COVID, cuando te tenías que registrar y que sacaron la página así sin un captcha para que no la tumbaran, o sea, con muchas malas prácticas, y que incluso tú mismo dices, ¿no? O sea, ni siquiera es que hice un análisis de código tan fuerte, ¿no? Le debí revisar el código y en 5 minutos pude ver todo lo que estaba mal. Entonces, ¿qué crees que debamos de hacer para que no suceda esa fuga de cerebros, güey? ¿Qué debería de suceder acá en México? Mm, Digo, primero, no tenemos que idealizar, ¿no? El primer mundo. Acá también el rollout de la vacuna también estuvo muy feo, entonces digo, hay cosas buenas y malas, ¿no? Eh, pero es muy difícil porque la cultura organizacional en México es muy distinta y creo que ese es el principal problema. No es tanto em, la innovación, porque creo que en México hay suficiente innovación. Es más el capital, de que la inversión que acá se realiza en productos o en proyectos de alto riesgo genera mucho más innovación. Y, y en México normalmente trabajamos para las empresas de Estados Unidos, lo cual es más difícil generar proyectos o unicornios, ¿no? Startups en México, pero sí hay. Entonces, vamos por buen camino. Lo segundo es que la zona horaria no ayuda mucho porque yo me muevo acá y en 6 horas puedo tomar un vuelo directo a Guadalajara, entonces, pues no, o sea, es más difícil para personas en India, ¿no? Que, por ejemplo, para poder regresar a su país de origen nada más de visita, es un día y es hacer varias escalas, eh, y pues ellos sí se la piensan mucho en regresar porque su familia se queda allá, ¿no? Para nosotros es muy fácil si alguien vive en Texas o en California regresar por un fin de semana o por cada año. Entonces eso no ayuda. Pero por último, la cultura organizacional realmente es muy diferente, eh, cómo se mide y cómo se trabaja en las empresas de acá que en las de México. En todos lados hay jefes malos, en todos lados hay jefes buenos y empresas malas y empresas buenas, pero en lo que es tecnologías de la información, sí hay los beneficios, digamos, o la forma en trabajar es muy distinta en México a Estados Unidos. Acá, los managers que me han tocado, la verdad es que sí tratan de hacer que crezcas en tu carrera y es muy difícil encontrar un buen manager en México que haga eso. O sea, es muy difícil encontrar un manager que puedas tener pláticas uno a uno cada semana, ¿no? Tratando de ver cómo hacer para que te promuevan eh, o que te asciendan. En México era muy difícil que a mí me ascendieran en una misma empresa. Lo más fácil para poder incrementar tus sueldos es estar brincando. Eh, Realmente acá los managers se preocupan por eso. Am, También de que si tienes algún problema de que tengo que ir al doctor o tengo que ir a recoger a mi hijo o que tengo que ir a sacar al perro a pasear y tomar mi junta de stand-up mientras estoy paseando al perro, no hay problema. O sea, realmente tratan de ver por tu salud mental y dicen, pues que tienes que hacer ejercicio, ¿no? Cuando llegué a Microsoft, mi jefe me dijo, si tienes que a mediodía salirte para ir al gimnasio, pues tú salte y nomás me avisas y ya, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy ¿Y tu diferente. gimnasio qué es eso? También, ¿O sí haces ejercicio? no, yo no lo hice, pero sí me iba a caminar, ¿no? O sea, decía, ¿sabes qué? Salta a caminar o salta a hacer algo, ¿no? Hacer ejercicio y sí lo haces, ¿no? O tu jefe es de, ¿sabes qué? Vamos a tener esta junta caminando, ¿no? Y te vas a caminar con él ahí en el parque y ahí es como tienes tu junta. Entonces, ese tipo de cosas están muy padres que para mí se me hace muy difícil, ¿no? Regresar a México y encontrar una buena compañía que te permita tener esa balance vida-trabajo, ¿no? Es muy complicado. Sí, conocí una persona que trabaja en Google en Zurich, en Suiza, y justo me decía eso, ¿no? De que pues sí tengo ganas de regresar a México porque extraño a la gente, y ahí en ese caso sí se cumple lo que tú dices de que la zona horaria, o sea, la distancia es mucho mayor, no viene de vacaciones tan fácilmente. Entonces él dice que sí extraña muchas cosas, pero que dice, pero ¿qué voy a ir a hacer allá? O sea, ¿dónde voy a trabajar? O sea, ¿cómo?
Y bueno, y dice que no le gusta Estados Unidos, que él inició ahí en Estados Unidos y que él, creo que él estudió la carrera, la maestría en Europa y pues se quedó más enamorado de por allá, de esos rumbos, ¿no? Pero bueno. Sí, tenemos un amigo en Alemania, ¿no? El Emerson, y él, pues también allá es otro rollo, ¿no? Mucho más, se preocupan mucho más por los empleados. Pero pues, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Ya algunos de ustedes en México han de haber tenido ese tipo de experiencias en donde el jefe de Estados Unidos o el cliente de Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Hoy hay buen sol, no voy a ir, ¿no? Y porque simplemente es como, hoy salió el sol, es un buen día, voy a tomar un día de salud mental. Ajá. Y ya, ¿no? Y avisas y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. De hecho, me Entonces, sorprende mucho la facilidad con la que me diste el horario para esta entrevista, ¿no? Es como que para ti ahorita son las 10 de la mañana y, ¿no? Pues reservé 2 horas, me voy a dedicar a esto y no es que de mi trabajo me vayan a poner un pero, no sé, bueno, no sé si sucede así, pero me estás dando a entender que si tú reservas ese tiempo para ti, no hay ningún problema, ¿no? sí, así es. Tú reservas y le dices a tu jefe, ¿sabes qué? No sientes la obligación de decirle a tu jefe que sí a todas las juntas que te mandan, ¿no? Tú le puedes decir, ¿sabes qué? No, no voy a ir. En mi equipo, afortunadamente, por ejemplo, si hay alguna junta, y estamos hablando de juntas ya de trabajo, o sea, planning o no sé, retrospective o refinement o lo que sea, y dices, yo no sé para qué voy a ir y pues no vas. Nos dice, ¿sabes qué? No, no le encuentro valor a eso. Entonces, hay mucho esa cultura de decir, ¿sabes qué? O de confrontar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esto no me hace sentido o no voy a hacer esto porque, nomás porque me digas, no solo en asuntos técnicos, sino en todos los tipos organizacionales. Eh, lo cual, vuelvo al asunto de teléfono descompuesto. Muchas empresas tratan de hacer que eso ocurra en todas sus compañías en el mundo, pero el tipo de cultura es diferente en otros países, entonces lo que en IBM Estados Unidos trataban de hacer no llega exactamente igual a IBM México, ¿no? Lo cual es Sí, interesante. fíjate, ahorita que me dices que tus managers han buscado la manera en que tú crezcas, yo supongo que acá en México no se da eso porque por la estructura del organigrama, no sé cómo sean allá, pero acá pues si él quiere hacer que tú crezcas en las empresas por su limitado organigrama, va a ser como que pues te voy a dar mi puesto y yo con qué me voy a quedar, ¿no? Yo creo que ese es el pensamiento de esas personas y por eso es como que, bueno, tú voy a querer que estés bien, pero no mejor que yo, ¿no? Y eso es algo cultural que pues nos hace daño, ¿no? Sí, acá está ese dos tipos de personas, los managers y los individual contributors. Entonces se supone que la persona que es individual se preocupa por generar algo, ¿no? Un programador por hacer más cosas. Pero los managers, a ellos los miden en función a cómo se desempeña su equipo. Entonces, si su equipo no asciende, si su equipo no está avanzando, a los managers les va mal. Entonces, a los managers los califican bien si una de las personas dentro del equipo avanza al siguiente nivel. Ok, ya, sí, pues creo que ahí está la diferencia, ¿no? El cómo los miden. Bueno, y en la historia que nos venías platicando, te mudaste por Softec a Seattle y ahí unos años después decides aplicar a Microsoft o cómo fue esa decisión de, bueno, ya cumplí mis objetivos aquí, vamos por lo siguiente. Vamos. Sí, realmente yo seguía con la idea de me voy a regresar a México. Ahí todavía decías, me voy a regresar a México. Todavía estaba en Softec y decía, me voy a regresar a México. Pero mi manager en aquel entonces de Softec, sorry, de Sterling, de la compañía, el cliente, pues nos hicimos amigos. Y un día fui a su casa, estábamos jugando videojuegos, Mario Kart, y me dijo, en ese momento ya se había salido de la empresa y se había ido a Amazon. Entonces me dijo, deberías de meterte a Amazon. Y yo había escuchado muchas malas cosas de Amazon en aquel entonces, en función de que te pagaban muy bien, pero este, que te hacían trabajar de más, ¿no? Entonces no estaba seguro, yo estaba feliz, estaba tranquilo, yo quería regresarme, pero dije, bueno, pues sí, pues ¿qué pasa, no? Voy a aplicar y voy a estar ahí un año más, ¿no? En Amazon. Entonces, lo primero que pasó fue me fui y me entrevisté con su jefe en Amazon. Les llaman juntas informales, les llaman, o de informationals, donde tú vas y te platican, ¿sabes qué? El trabajo es así y te hacen preguntas y tú preguntas, entonces tú checas, digamos que es como
como si fueras a una cita y checas a ver si va a ser química la empresa o no, ¿no? Ajá. Es como una cita con una empresa. Y ya en función de eso dices, bueno, sí, vamos a continuar el proceso, ¿no? Ya más formal. Entonces fui y me dijo, no, pues sí, yo veo que sí tienes capacidad para entrar a Amazon, veo que todo está bien, pero no tienes experiencia entrevistándote con empresas grandes, entonces lo que deberías de hacer es ir a la empresa de enfrente, a Microsoft, aplicar ahí y hacer una entrevista y y ya que veas cómo es el proceso, pues vienes acá en Amazon, aplicas y ya a la primera la vas a hacer. Este, y eso hice. Fui a Microsoft y busqué y apliqué y seguí el proceso de Amazon también al mismo tiempo. Pero el proceso de Microsoft se hizo más rápido. También terminé el proceso de Amazon. Al final recibí una oferta en Microsoft. Me gustó mucho el equipo y me quedé ahí. O sea, tú fuiste como que experimentando, los voy a tomar de experimento y te resultó mejor. Sí, todavía en ese momento no estaba convencido de Microsoft como empresa, ¿no? O sea, todavía era ese Linuxero en mí de Microsoft es malo. eh, pero ya estaba cambiando, ¿no? Con Satya Nadella ya habías escuchado que Microsoft y Miguel de Icaza y todo lo que es mono Sí. y open source, ¿no? Ya estaba empezando a cambiar. Entonces, que bueno, vamos a ver qué es eso. Una de las preguntas que te hacen en las entrevistas de Microsoft es, ¿por qué Microsoft, no? Y ahí sí fui honesto, ¿no? Yo hace 10 años hablaba pestes de Microsoft, pero si tengo que buscar algo que me agrada es que es muy resiliente, ¿no? O sea, es una empresa que a lo largo del tiempo ha seguido innovando y ha seguido creciendo y ha seguido estando aquí. Y realmente la cultura organizacional, al menos de donde yo estoy en Microsoft, es impresionante. Realmente está muy chido. Entonces, me gustó mucho aquí y aquí me quedé. Fíjate, y ahora que dices de lo del odio a Microsoft, pues es que quien conoce la historia realmente sabe que Bill Gates estuvo totalmente en contra de la existencia del software libre, ¿no? Incluso demandando a comunidades de software libre, ¿no? Por ahí por conflictos que llegaron a tener. Y entonces, pero sí, Microsoft hoy en día, pues un V tiene ahí muchos Linux corriendo. Este, y ya están Sí, mucho más abiertos, ¿no? O sea, cambiaron su mentalidad. Llegaron a tener muchos problemas, ¿no? Pero sí. sí, y con Bill Gates era más un asunto, creo que no era tan confrontacional. A lo mejor era lo de Internet Explorer contra Mozilla y Netscape, pero ya con Steven Ballmer sí era muy confrontacional con el open source, ¿no? El Linux es malo y vamos a tratar de eliminarlo. Digo, actualmente con Satya es una historia completamente distinta. Y yo trabajo la mayoría parte del tiempo con proyectos open source. Eh, Tan así que, no sé, cada mes nosotros votamos por dar dinero a proyectos open source y trabajamos en GitHub. Y bueno, Microsoft eventualmente adquirió GitHub, pero incluso antes de eso nosotros trabajábamos mucho con todo lo que es proyectos open source en GitHub. Ahí, bueno, Entonces, justo te iba a preguntar, o sea, ¿tú a qué te dedicas? Porque en alguna plática de alguno de los videos sí mencionaba yo que pues el ideal de nosotros los desarrolladores es llegar a estas grandes empresas, pero que muchas veces uno piensa que va a llegar a ser, no sé, si vas a Microsoft, pues ahora yo voy a modificar el menú de inicio de Windows, ¿no? Y no, o sea, estas empresas son enormes, tienen sus clientes corporativos y pues hay empleo para todo tipo de desarrollador, ¿no? Incluso hasta gente no técnica, pues puede trabajar ahí porque son empresas enormes, ¿no? Que necesitan todo tipo de roles. Ahí tu rol en específico, ¿cuál es? sí, Microsoft es enorme, entonces yo no conozco todas las partes de Microsoft, es difícil navegar en empresas tan grandes. Eh, Hay algo que se llaman product groups, ¿no? Que son los grupos que desarrollan los productos. Estamos hablando que los grupos que desarrollan Windows, Office, Azure, todos los productos de Microsoft que te puedas imaginar. Cada uno tiene su propio equipo y casi todos ellos están bajo una organización como experiencias o hardware o software o lo que sea, ¿no? Em, y hay otras verticales. Yo estoy en una vertical que es una organización de consultoría y ventas. O sea, es una vertical la principal asunto es trabajar directamente con partners, los grandes partners como Accenture y otro tipo de partners que tienen sus propios clientes y también directamente con los clientes más grandes los 500 clientes más grandes que tenemos en Microsoft, ¿no? Que estamos hablando de Walmart y Starbucks y compañías Sí, grandes. sí. Um, Dentro de esta
vertical de ventas y consultoría, nosotros somos el grupo de ingeniería. Nosotros nos dedicamos a tratar de desbloquear problemas que los clientes tienen o a generar patrones de diseño que los clientes puedan usar para que puedan mejorar o, digamos, integrar mejor sus productos con Azure o consumir mejor Azure. Entonces, digamos que, por ejemplo, llega Starbucks, estoy poniendo un ejemplo que no existe Sí, sí. realmente, pero llega Starbucks y dice, pues yo quiero usar, no sé, Azure, pero la parte de procesamiento de lenguaje natural para yo poder meter no sé, a, a que cuando vas por el drive-thru me pueda detectar lo que la gente está diciendo, ¿no? Este es un caso muy hipotético. Sí. Que lo que la gente está diciendo, que pueda detectar automáticamente, pero cierta funcionalidad no existe, ¿no? En Azure. Entonces nosotros nos dedicamos a tratar de hacer prototipos, inclusive a poner código. Entonces digamos que somos un puente entre los grupos de trabajo y los clientes. Entonces, esos son los tipos de proyectos en los que trabajamos. Son proyectos que duran 2 o 3 meses, porque son proyectos de prototipo, de tratar de generar algo nuevo que no existe para que los clientes puedan usar mejor los productos de Azure. Ya, y estos prototipos muchas veces sí se terminan convirtiendo en servicios que luego los rentan también masivamente, me imagino, ¿no? O sea, o sería lo ideal, que cumpliste la necesidad de algún cliente, pero ya lo adaptaste de tal manera que pues puedes ofrecerlo a más y ya pues ponerle ahí su cuota y todo esto. Yo veo que Sí, AWS, por ejemplo, que son competencia, saca servicios cada mes, si te asomas el listado ya creció, ¿no? Entonces, me imagino que surgen de esta manera. sí, digo, puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Una, que el proyecto se deseche, pero nosotros trabajamos directamente con los desarrolladores de los otros proyectos, entonces simplemente generar ese vínculo de confianza con los clientes es importante para nosotros, ¿eh? El enseñarles a veces cómo hacer CI/CD, cómo usar DevOps, cómo usar los productos, cómo hacer las juntas de Agile y todo ese tipo, simplemente, o cómo hacer tus productos más seguros, eso ya para nosotros es importante. Incluso aunque no usen Azure, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos interesa. Pero sí, hay muchas cosas que se sirven para ya sea generar nuevos productos o mejorar los productos que tenemos. También ocurre que muchas de las cosas se convierten en proyectos open source, ¿no? Yo trabajo muy de cerca con Kubernetes y a veces pues se generan ciertos proyectos open source o ciertas herramientas que puede ayudar en el entorno de Kubernetes. Oye, si me lo permites, voy a poner una foto aquí de tu mano sosteniendo un tocino de chocolate, con chocolate, güey. Ok, no sé dónde la sacaste, pero ok. La pusiste en Facebook y estabas presumiendo que estaba muy rico, pero al fondo, güey, se veía una Raspberry Pi y justo yo te comenté ahí de porque, o sea, tú te centraste en el tocino con chocolate, ¿no? Y yo te pregunté algo así como que, y la Raspberry Pi que está ahí atrás, ¿qué onda? ¿Qué hat tiene ahí puesto? Y ahí me contestaste y alguien más también te puso de que, yo le di like a la foto por la Raspberry Pi, ni siquiera me interesó el tocino con chocolate, ¿no? Y Sí, no sé si ahí contestaste o en alguna otra parte, que pues como que tienen ahí su laboratorio para experimentar pues con lo que quieran, ¿no? O sea, ahí tecnológicamente Microsoft les da ese tipo de espacios para fomentar la creatividad, supongo. sí. Bueno, te voy a pasar un video, el link a un video donde nosotros hacemos una semana de hacking cada año o cada 6 meses, donde se reúnen toda la gente que está en la organización, pero de todas partes del mundo, vienen a Seattle, nos juntamos y trabajamos en proyectos de una semana. Entonces, creo que esa foto es de un proyecto que estábamos trabajando en una semana, que era eh, algún proyecto para procesamiento de frutas. Entonces, es una semana donde donde puedes dedicarte a otras tecnologías donde normalmente no trabajas o para trabajar con otras personas con las que normalmente no trabajas. Am, sí, Microsoft ofrece varias cosas para los empleados, ¿no? Nos da $150 en Azure, ¿no? Para cada mes, para que puedas pues, jugar con lo que tú quieras. Pero también en el campus hay otras partes. Me tocó visitar Facebook y es muy parecido. Tienen una cosa que es como, digamos, como el garage, le llaman, o el makers, donde vas y hay impresoras 3D, hay Sí. máquinas de sublimado, hay martillos, mototaladros, hay láseres, hay así todo y tú nomás vas y usas como lo quieras, ¿no? Para hacer tus proyectos, para cortar madera
o las Raspberry Pis y electrónicas. Entonces, hay esos lugares y se fomenta también. Hay eventos donde vas y aprendes cómo hacer un robot, hay competencias de robots y ese tipo de cosas que generan innovación. Y también hay un hack cada año a nivel de la compañía, donde todos los empleados se juntan con todos los empleados de la compañía a generar proyectos y muchos de esos proyectos se convierten al final en productos o en innovación. No recuerdo ahorita, pero muchos proyectos de Microsoft nacieron simplemente de esos tipos de hackatones. Ya. Y ahí como en las universidades, supongo, ¿no? O sea, cualquier cosa desarrollada por ustedes dentro de las instalaciones usando ese tipo de cosas le pertenece a la empresa, ¿no? Sí, hay algo distinto con respecto a la legalidad de México. Yo recuerdo cuando trabajaba en las compañías de México, todo lo que hacías fuera en tu tiempo o en tu tiempo libre, lo que sea, es de la compañía. Y aquí no, mientras uses las cosas de la compañía, ¿no? La computadora de la compañía o los recursos de la compañía y en tiempo de la compañía, pues obviamente pertenece a la compañía, pero tú puedes, cuando se acaba tu turno, irte con tu computadora personal y generar un proyecto que mientras no sea competencia, lo cual está muy difícil para empresas muy Sí. grandes, este, eh, puedes hacer digamos que tu negocio aparte, ¿no? Eh, pero sí, digo, hay un poquito más de oportunidades, pero aún así, pues legalmente todo es de la compañía. Y obviamente eh, los beneficios o la paga es suficiente como para que trates de no buscar ese tipo de cosas. ¿Cómo funciona las vacaciones, güey? Ya ves que aquí en México justamente esta semana o la pasada apenas se va a incrementar legalmente el mínimo de vacaciones de 6 días a 12 días, güey. Que pues, tener 6 días de vacaciones por un año trabajado es una mentada de madre, la verdad. ¿Cómo se maneja eso por allá? Pues Microsoft no creo que sea de las que dan más vacaciones, te dan como 15 días al año. Son 15 días más 5 que le llaman floating holidays, que son como otros 5 días, ¿no? De vacaciones, pero legalmente cada año si no los usas se pierden. Entonces digamos que tienes como unos 20 días, eh, simplemente los pides, ¿no? Con anticipación, dices, pues yo me voy a ir esta semana y ya, o sea, no es de que tienes que dejar tu celular o estar on call, a menos que seas alguien de Azure y en algún producto, aunque siempre hay alguien que puede cubrir tu trabajo y pues simplemente las pides. También están pues los días de salud mental, que también los puedes tomar para decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a quedar a cortar el pasto o lo que sea, porque necesito liberarme de cosas de la casa o voy a quedarme a jugar videojuegos y pues también puedes pedir un día aquí, un día acá, son 5 días al año de salud mental. Cuando hubo lo del COVID nos dieron más días también por el estrés que generaba el COVID, pero es muy similar, creo, a la mayoría de las compañías en México. Hay otras compañías como Lo, Salesforce, lo estás describiendo donde nada creo que similar, ¿eh? hay otras compañías como Salesforce que según son ilimitados, pero tienen o sea, hay compañías en donde dicen son PTOs limitados, pero realmente no son tan ilimitados, Claro, ¿no? tiene sus asteriscos, Tiene ¿no? muchas restricciones, ajá. Eh, Netflix creo que fue la primera que generó eso, entonces, uh, sí, Estados Unidos no es de las compañías que ofrece más vacaciones, tal vez tengas que preguntarle a alguien en Europa No, pero o algo incluso, así. o sea, fíjate, lo que me dijiste tú tan solo son como 25 días, ¿no? Y oficialmente 15 si quieres. Ya es más que incluso el incremento que se dio aquí legalmente. Este, o sea, sí, sí, a lo mejor tú no lo ves como mucho, pero pues sí, si lo ve alguien de por acá, Sí, sí va a decir, no, pues qué comodidad. Que bueno, que en realidad también hay que ser honestos, cuando vas a este tipo de empresas, pues también tú quieres trabajar, o sea, te gusta trabajar en realidad, no ves ajá. el día a día como algo insoportable, sino todo lo contrario, ¿no? Ujú. Sí, digo, la gran diferencia tal vez es que sí te la respetan, ¿no? Que dices, voy a pedir esta semana y es muy difícil que te digan que no, primero, y segunda es que no te llaman, o sea, dicen, ¿sabes qué? No te voy a contactar, pues para nada, aunque se esté cayendo el sistema, son tus vacaciones y yo las voy a respetar. La mayoría de los casos es siempre así. Entonces, esa es la gran diferencia que veo. Sí, y me imagino que eso se da por el límite de plantillas acá, ¿no? O sea, como lo que dices que en Inox tú tenías
6 proyectos a la vez y eras el responsable y todo eso. Si te querías ir de vacaciones, ahí sí llévate el celular, llévate la computadora por si algo pasa, porque no va a haber nadie más que sepa lo que tú sabes para tomar alguna decisión, para arreglar algún problema. Y me imagino allá, pues, o sea, hay tantas piezas de elementos que pues, no vas a tener ese conflicto, ¿no? No te van a poder aguantar porque alguien más tiene la capacidad de cubrirte. Sí, la verdad es que en Inox aprendí muchas cosas, o sea, muchas que sigo aplicando hoy en día. Y una cosa que recuerdo que me dijo alguien que se llamaba Roberto Ibarra, que era uno de los fundadores de Inox, es, puedes medir que también estás haciendo tu trabajo si te vas un mes de la compañía y regresas y no pasa nada. O sea, si te puedes ir un mes, a veces en México creemos que tenemos que ser indispensables para que se note nuestro valor, ¿no? Pero ahí en Inox decía, no, o sea, todo tiene que estar automatizado, documentado, de tal forma que si te vas y yo no necesito preguntarte nada, quiere decir que estás haciendo un buen trabajo. Entonces ese tipo de cosas se siguen aplicando acá, ¿no? Donde tienes que documentar todo, tienes que dejar todos los accesos, tienes que dejar todo para que alguien más pueda hacerlo, sin necesidad de llamar. Que también escribiste algo respecto a eso, ¿no? A lo mejor ese ya fue hace muchos años, que los héroes no deberían de existir, porque pues quiere decir que hay otros problemas que arreglar, el por qué surgió ese heroísmo de me desvelé o yo lo supe todo y arreglé los problemas, pero en realidad como dices, ¿no? O sea, si tu trabajo está bien hecho, no deberían de necesitarte, porque lo que ya produce, la producción que hiciste de código, de documentos o lo que sea, debería ser suficiente para que cubra las necesidades, ¿no? Sin que estés ahí. Sí, eso es algo también que se respeta mucho acá, de que eh, se dan las 5 de la tarde, ¿no? Si tu trabajo es de 9 a 5, se dan las 5, se acabó, punto, ¿no? Y ya. Y si para sacar un proyecto a tiempo tienes que desvelarte y hacerlo, y eso es algo que es normal, pues, o sea, porque de repente acá también tienes que desvelarte uno que otro día, ¿no? Pero es mucho más raro, es mucho más planeado. Pero si eso es tu día a día, de que tienes que trabajar horas extras, quiere decir que hay algo mal y no necesariamente quiere decir que hay algo mal en ti, quiere decir que hay algo mal en la planeación. No se planeó bien, faltan recursos, es decir, más personas o simplemente estamos estimando muy mal, ¿no? Entonces, eh, eh, es igual que cuando contratas un albañil o alguien a tu casa y quieres hacer algo y te dicen va a estar en 2 días y está en una semana, ¿no? No te enoja el hecho de que se hayan tardado una semana, te enoja el hecho de que las expectativas eran 2 días, Claro. ¿no? Entonces, realmente no necesitas que alguien vaya a tu casa y esté trabajando 24 horas para que lo saque, ¿no? Si desde un principio las expectativas están a una semana, eh, eso debería decir. Entonces, hay algo mal ahí, no quiere decir que el albañil esté trabajando mal, lo que quiere decir es que la planeación está mal. Entonces, es algo que se respeta mucho acá, tus horarios y todo, y no necesitamos héroes, no necesitamos programadores que se desvelen todos los días. Sí, me parece muy bien que ojalá que esa cultura nos alcance acá, sobre todo las empresas que son 100% mexicanas, ¿no? Que como tú decías al inicio, o sea, el tipo de administración que llevan es de otra manera, más orientada o con experiencia en los obreros, que ahí entre más mano de obra haya, a lo mejor más rápido va a salir algo y el software no funciona así la mayoría de las veces, ¿no? Eh, Sí, digo, en donde quiera hay problemas y cultura tóxica, ¿no? No quiere decir que todo sea bien sobre hojuelas acá y hay equipos, incluso dentro de Microsoft, que tal vez es así, ¿no? Es una cultura tóxica. Pero como tú dices, ¿no? O sea, una mamá va a tener un niño en 9 meses y no por el hecho de que le pongas más mamás van a tenerlo en menos meses, ¿no? O sea, algo dura lo que tiene que durar. Y y esas culturas tóxicas, pues sí, no saben manejar muy bien los recursos. Algo que es diferente es que en México se ve bien que te quedes horas extras. sí. Y acá al contrario se ve mal que te quedes horas extras. Porque si te quedas horas extras implica que no estás planeando bien tu tiempo. Sí, sí, sí. Incluso que te vayas a tu hora, pues llega a ser mal visto, ¿no? De que te estás yendo a tu hora, ¿por qué? Sí. Sí, inclusive acá, por ejemplo, si yo mando un correo ya tarde, yo tengo que decir, ¿sabes qué? No estoy esperando que me contestes. O si mando un correo en fin de semana, tengo que decir, no espero que me contestes porque puedo generar una cultura tóxica en la cual la gente se va a sentir que necesita contestar el correo en fin de semana, cuando en fin de semana no deberían de trabajar, ¿no? Entonces, si yo empiezo a trabajar, a mí me gusta trabajar mucho de noche, pero si empiezo a trabajar de noche
todos los días, el equipo se va a sentir obligado a hacer eso también. Entonces, se ve mal que yo lo haga. Porque genera una cultura tóxica. Claro. Fíjate que en pandemia acá muchas empresas no estaban preparadas para trabajar desde casa y pues la comunicación fue a través de WhatsApp, ¿no? Y fue como que ni siquiera un teléfono o un número de la empresa, sino que el número personal, ¿no? No había, no, o sea, no hubo el tiempo ni el esfuerzo económico para una asignación de este tipo o para incluso buscar cierta herramienta. Entonces, sí, muchas veces alguien a las 8 de la noche podía mandar un mensaje el viernes porque él se quedó trabajando por gusto, o sea, ni siquiera porque fuera necesario, pero como tú dices, alguien más se sintió obligado de que ya van a ver que vi el mensaje, entonces creo que tengo que contestar porque se va a ver mal, porque aquí en este grupo está mi jefe y me voy a ver mal que no lo contesté si ya notaron que ya lo vi. Y como es tu teléfono personal, pues a lo mejor tú estabas esperando un mensaje de tu familia y pues fuiste a ver qué estaba pasando. Este, me acuerdo, digo, y quiero tomar esta parte de lo del COVID. Me acuerdo que también tú comentabas algo como que Microsoft fue de las primeras empresas en regresar a oficina. Eh, ahí, o sea, como que se vacunaron allá en Estados Unidos y pues vamos de regreso, ¿no? Ahí en ese sentido, ¿cómo viviste? O sea, ¿para ti fue como un año nada más el estar en casa o cómo se vivió esa parte? Pues aún a la fecha no es obligatorio regresar. Eh, mm, Se supone que Microsoft ofrece ahorita, y es la mayoría de las empresas hacen eso, 60%, al menos 50% en casa, 50% en oficina, ¿no? Pero nuestro jefe nos ha dicho, no, o sea, yo no espero que estuviste 15 días este mes, entonces te falta un día y tienes que venir este día, ¿no? No es así. Um, Microsoft está construyendo un nuevo campus, eso es importante porque, digo, es importante decirlo porque quiere decir que, y sigue la construcción, que sigue apostando por el trabajo en oficina. Es diferente. Yo cuando estaba en México no me gustaba ir a IBM El Salto. Estaba lejos, el tráfico era muy lejos, la comida no estaba tan buena eh, y el lugar tampoco estaba muy a gusto para trabajar, ¿no? Em, pero acá es diferente, ¿no? Las oficinas tienen tantas cosas que te dan ganas de ir, ¿no? Y además de la oficina, también la gente, ¿no? Colaborar con gente. Ahí hay un asterisco porque es diferente el desarrollo de software que el desarrollo, que administración de sistemas. Probablemente en la administración de sistemas eh, es mejor estar desde casa, remoto. Yo podría verme trabajando remoto 100%, pero a veces en el desarrollo de proyectos y sobre todo proyectos que son nuevos, ¿no? Que no es el mismo sistema que estás desarrollando por varios años, la colaboración es importante y sobre todo en persona es importante. Um, Microsoft le ha apostado mucho a Microsoft Teams. Hay muchas cosas que nos ayudan internamente a generar esa colaboración, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, siempre es mucho más fácil ir a la oficina y platicar entre todos y tratar de diseñar algo que hacerlo remoto. Sí, de hecho, o sea, para compartir alguna idea que tienes que exponer en código, no hay nada como ponerse aquí a un ladito, observar la computadora los dos y estar señalando, o en un pintarrón, ¿no? O sea, como que se ha querido trasladar esa experiencia a lo virtual y pues ha sido muy difícil, ¿no? No, aún no se supera. Veremos si en el futuro sí se siente de igual manera o igual también nosotros ya estamos viciados por ese tipo por la convivencia personal, bueno, viciados entre comillas, por la convivencia personal y nuevas generaciones se les va a hacer muy transparente la comunicación remota contra la de trabajo. Pero no sé. Sí, ahora que mencionas el pair programming, me acuerdo que en Linux intentamos implementar el pair programming muchísimas veces y a veces pues eran sesiones interesantes, pero la mayoría del tiempo no funcionó muy bien. Pero acá llevo ya un mes trabajando puramente en pair programming, o sea, trabajamos 3 personas haciendo las historias y no me ha tocado trabajar una historia yo solo en las últimas 2 o 3 semanas. Eh, y funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien. Y lo hacemos remoto. Por ahí en Visual Studio Code Así tiene puedes el compartir compartir. sesiones. Sí. Ajá, y funciona muy, muy bien. La verdad es que cuando más se necesita la colaboración es cuando vas a discutir cosas de diseño, ¿no?
que diagramas y que necesitas un pizarrón y desde ahí empezar a diagramar la arquitectura de un sistema, es mucho más fácil en persona. Mencionaste justo uno de los últimos grandes, o por lo menos para el nivel de desarrollo, un gran producto que tiene Microsoft, ¿no? Visual Studio Code. Yo creo que todo el mundo lo está usando ahorita. Este, Sí, nosotros usamos Visual Studio Code y Codespaces. En GitHub tú vas a un proyecto, le das clic a un botón y ya te abre una instancia con el Visual Studio Code y además todos los recursos ya se provisionan y ya están ahí. No necesito instalar nada en mi computadora. Y eso es el día a día, eso es lo que hacemos. Cuando iniciamos un proyecto, lo primero es generar los contenedores para que generen todos los recursos del sistema y que cualquier desarrollador llegue y en 5 minutos ya esté programando. Uh, eso es lo que y usamos están a diario. limitados a usar, por ejemplo, en este caso, para codificar, están limitados a usar, supongo, productos de Microsoft, ¿no? O sea, no, para nada, o sí se Pues irían, no. ¿no? De hecho, cuando entras te dan a elegir si quieres una Windows o una Mac, pero hay personas que incluso eligen una computadora con Linux, ¿no? Visual Studio Code ya corre en todas partes y Sí. pues yo creo que casi todos lo usan, pero si tú quieres usar Vim o lo que sea, no estás restringido a algo. Ah, Obviamente hay productos como los que desarrollan Windows, ¿no? Los que desarrollan ciertas cosas que es mucho más fácil hacerlo en Visual Studio porque pues ya tiene todo ahí que lo que necesitas y es mucho más complicado hacerlo en otras herramientas, pero no estamos, a veces usamos, por ejemplo, llegamos a usar ReSharper, que era un producto que no es de Microsoft, inclusive para las retros a veces usamos Mural, que sí. creo que lo compró Adobe, en lugar de Microsoft Whiteboard, que también tiene sus funciones. Entonces, tenemos opción de usar varias cosas. Eh, para diagramar usamos mucho Mermaid, Markdown, en lugar de usar Visio. Um, Obviamente hay restricciones legales, ¿no? Hay ciertos productos que no podemos usar Grammarly porque pues, no sabemos a dónde se van las cosas Sí. que van ahí, ¿no? O sea, hay restricciones legales, pero entre lo que cabe hay una lista de productos open source que están, o productos de terceros que están aprobados para usarse. Ya. Oye, decías que tu plan es quedarte, bueno, es no regresar. Y entonces, tu plan ya, ¿cuál es? O sea, ¿qué siguiente paso piensas dar o ahorita no lo has meditado? Sí. Profesionalmente, Es que pues también, digo, siento, déjate interrumpo tantito para complementar la idea. Digo, para la vista de muchos hacia afuera, pues ya estás en el top, ¿no? O sea, después de Microsoft o estas grandes compañías, lo único que te queda es saltar entre ellas. Pero no sé, o sea, no sé cuando llegas a ese punto en la cima para algunos, ¿qué es lo que ves desde ahí? O sea, ¿cómo es tu panorama? ¿Cómo pinta? pues, te digo, afortunadamente he tenido buenos managers, pero de cualquier forma, aunque no tengas buenos managers, estás forzado siempre a estar pensando en tu carrera. Me refiero forzado de que cada 6 meses tienes que generar un plan de carrera y tienes que decir qué es lo que quieres hacer y cuáles son tus debilidades y cómo trabajar esas debilidades y todo eso. Pero como dices, en, mm, al menos en Microsoft hay un punto en donde un programador senior o un ingeniero senior, eh, el siguiente paso se llama principal. Y ahí lo que ocurre es que eh, la persona que va a principal ya no se le mide en función de las cosas que él puede hacer, sino se le mide en función de las cosas que hace a través de otros, ¿no? Entonces se mide mucho el ser mentores de otros, algo que también en México no se da mucho, la mentoría. Se mide mucho en alinear estrategias organizacionales a los productos que vas desarrollando. Se mide mucho la colaboración con otros productos. Pero también tiene más responsabilidades y no es, eh, no es secreto de que hay muchas personas que deciden no pasar ahí, o sea, deciden quedarse en el nivel de senior y ya, porque en función a su vida, ¿no? A su balance, vida, trabajo y lo que sea, ellos ya no quieren tener ese tipo de responsabilidades y además, no sé, la paga económica es suficiente para que ellos se sientan a gusto y puedan tener toda la tranquilidad económica. Eh, entonces, o sea, existen ese tipo de topes, podrías decirlo, pero hay personas que simplemente desean quedarse ahí, ¿no? Si quieres llegar a ser el próximo CEO, ¿no? Satya, pues obviamente tienes que hacer muchos sacrificios, entonces yo no creo que yo quiera llegar a algo tan alto.
Todavía quiero seguir progresando en mi carrera, pero no he pensado en llegar a algún punto o no he estado en un punto en el que mi balance vida-trabajo se haya visto afectado. Eh, Otra cosa que las personas hacen es saltar de empresas a empresas porque simplemente no están a gustos. Para mí, el límite de saber si me quiero mover a un equipo u otro es si ya no estoy aprendiendo. Si ya no estoy aprendiendo o si ya no estoy disfrutando lo que hago, inmediatamente empiezo a buscar algo más. Y ahorita, afortunadamente, me sigo levantando cada mañana con ganas de seguir haciendo lo que hago. Eh, Siento que sigo aprendiendo nuevas cosas, siento que sigo obteniendo reconocimiento por las cosas que quiero, es uno de los valores que tengo. eh, y siento que sí hay oportunidad de seguir creciendo. Entonces, por el momento no pienso moverme, estoy a gusto, además de que el mercado laboral se está poniendo un poco difícil los últimos días, Sí. eh, pero, pero digo, afortunadamente yo siento sigo progresando, no pienso hacer algún cambio drástico por el momento. ¿Cómo se está viendo desde allá justo lo que mencionas, los recortes que hizo Twitter y ahora, no sé si lo leí hoy en la mañana o ayer, que Facebook pues cortó al 11% o al 13% de su plantilla, que son como 11,000 empleados, ¿no? ¿Cómo están viendo Sí, esa situación desde allá? hay mucha ansiedad, en todos los lugares, ¿no? Inclusive en Microsoft, nuestros managers tratan de platicar con nosotros acerca de lo que va a pasar y pues las diferentes compañías manejan los recortes diferentes, ¿no? Tú te has de haber enterado que Twitter lo manejó de una forma muy diferente a como la manejó Stripe o a como la manejó este, Facebook. Ya había habido indicadores, no es como que sea una sorpresa. Meses atrás empiezas a ver que, por ejemplo, ya no hay tanto presupuesto para viajes o ya no hay tanto presupuesto para esto, para lo otro. Ves a ver que digamos que las compañías se tratan de hacer recortes presupuestales en ciertas cosas y pues puedes llegar a prepararte de que, bueno, tal vez va a haber recortes, ¿no? Afortunadamente, digo, el mercado laboral de IT estuvo en un boom donde muchas startups, muchas compañías siguen queriendo contratar gente. Entonces, pues yo espero que la mayoría de la gente de Twitter y de Facebook pueda encontrar algo pronto. Eh, pero de todas maneras siempre causa cierto tipo de ansiedad. Am, También pasó con lo de cripto, ¿no? A cierta medida había muchas startups de cripto y cuando también implosionó hace meses, pues también se vieron muchos recortes. Entonces, no sé, yo no soy economista, entonces no sé la recesión cuánto va a durar o si va a haber recesión o lo que sea, pero pues al menos el sentimiento es de un poco de ansiedad. Ya. También, ¿tenías tu cripto ahí también tú o no? No, Dices, no, yo yo no jugué fui con Bitcoin estafado. cuando recién salió y de repente pues nomás lo hacía por juego, pero realmente no invertí algo Sí, o sea, sustancial en. sí, o sea, yo también entré así como que con algo que si perdía no era significativo, ¿no? Sí, Por curiosidad vamos a ver qué tecnológica sucede, más que nada. ajá, pero no es lo mío. Este, pero sí tengo, por ejemplo, un compañero, ¿no? Que salió de Microsoft, se fue a una compañía de cripto y luego la compañía de cripto empezó a tener problemas. Entonces, también la inmigración es un problema, ¿no? Me refiero a que es un problema en el asunto legal de que si yo estoy en una visa como H1B, es mucho más difícil si me corren, pues conseguir trabajo porque tengo 6 meses para conseguir trabajo, si no, me tengo que regresar Sí, diferente a los que tienen este, residencia permanente o las visas TN mexicanas. Nosotros tenemos la fortuna como mexicanos de la visa TN que es que nos permite sacarla muy rápido y poder venir a Estados Unidos y renovarla cada año, no hay mucho problema. Pero las visas H1B hay personas que sí han tenido problemas en ese sentido y hay muchas personas que en Silicon Valley las han corrido y se tienen que regresar a su país de origen, como, no sé, India o México, lo que sea, pero personas que a lo mejor tienen hijos que crecieron aquí, ¿no? Que ya tienen 6 10 años y que no hablan el idioma, ¿no? De su país o que no conocen su país realmente, ¿no? Y se tienen que regresar
y esas personas sí, sí la viven un poco más difícil. Claro. Digo, yo me imagino que la estrategia de esas personas sería, pues me regreso yo y trato de conseguir otro trabajo, pero pues con los ahorros o con lo que se tenga, es como que pues ustedes sigan viviendo aquí. Pero sí, definitivamente ya el tener una familia, el cargar con una familia para ir a seguir tus aventuras, pues sí, sí se llega a complicar un poco más, ¿no? Puede llegar a ser más doloroso porque ya no solo eres tú. Oye, pues digo, hay un chorro de temas que me gustaría platicar contigo, incluso el Twitter versus Mastodon y muchas otras cosas. Y cada que empiezas a hablar, anoto así como que un chorro de cosas que te podría preguntar y podríamos seguir aquí todo el día, pero definitivamente no tenemos el tiempo. No sé si quieras dar un mensaje final. Cuando yo empecé este canal, pues era como que creo que todas las personas que ya ahorita, como dices, andamos en los 40, pues vivimos toda una aventura para llegar a donde estamos, sea donde sea que estemos. Y pues que gente chavita no lo estoy logrando, ¿verdad? Pero me gustaría que gente chavita conociera esas historias, pues para saber, pues como una guía, ¿no? No como una mentoría, como tú dices, así, porque decías que no hay mentores acá en México, o sea, que nos falta esa cultura también. Pues que esto sirva un poquito de eso, como unos inicios de ese tipo de cultura, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los chavitos si llegan a ver este video? Sí, bueno, primero, si quieren contactarme porque necesitan algún consejo o algo, Voy con gusto. Me voy a sigo dejar tu sintiendo, Twitter, o tus redes sociales, sí, las que tú me digas, aquí en la descripción. ok. Este, pues yo me sigo sintiendo el mismo, no sé, estudiante que egresó del TEC de Tepic, ¿no? Yo no tengo una maestría, por ejemplo. Entonces, cuando llegas a una empresa como Microsoft, pues hay muchas personas súper inteligentes de todas partes y de las mejores universidades del mundo, y a veces te da el síndrome del impostor. Pero yo creo que el consejo es que no tengas miedo, ¿no? No tengas miedo de tratar, no pasa nada. O sea, no pasa nada aplicar a Amazon y que te rechacen o a Google y que te rechacen. No pasa nada con moverte a otro país. Inclusive, entre más joven lo hagas, es más fácil, ¿no? Como tú dices, ya cuando tienes una familia o ya tienes responsabilidades, uno se la piensa más y tiene más miedo o más precaución a hacer ese tipo de cambios radicales. Entonces, mi consejo es que no tengas miedo, ¿no? Que trates, que sigas. No pasa nada con que te rechacen de ciertas partes, no pasa nada con que falles, ¿no? Lo importante es poder aprender de esos errores y ver cómo es que la puedes hacer mejor la próxima vez. Excelente, no, pues muchas gracias por la plática. Ojalá podamos repetir otra pero ya con enfocados a diferentes temas, no, a lo mejor no tanto en ti, porque sé que Sí, traes una opinión muy buena de todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? pues traigo una opinión, no sé si es buena o Bueno, no, bueno, coincido pero con ella y a siempre, lo mejor, pues, por eso es que te busco, ¿no? O busco leerte o cosas así, porque como coincidimos en varias cosas, este, pero sí, estaría chido, ojalá se pueda. sí, claro, cuando podamos. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Nada más, gracias por invitarme. Hasta luego.